Hola, ¿qué tal? Muy buen día a toda la comunidad estudiantil. Nosotros les vamos a hablar de las bacterias. Me presento a mí y a mi equipo. Somos el equipo de los Einstein y está conformado por Pantoja Mojica, Jorge Alberto Avisaí, Romo González Alejandro, Juárez Santos Aramara y su servidor Reynoso Sánchez Uriel. ¿Qué son las bacterias? Las bacterias son organismos procariotas unicelulares que se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Estas son fundamentales para la vida de los ecosistemas y pueden vivir en tanto condiciones de temperatura y presión muy extremas. Las características son las siguientes. Llegan a tener tres diferentes formas, que son los bacilos, que tienen forma de barra, los cocos, que tienen una forma esférica, y espirilos, que son una espiral, como se muestra en la imagen de abajo. Las bacterias están rodeadas por una pared celular que consiste de un peptidoglicano. Esta compleja molécula consiste de azúcares y aminoácidos. Algunas bacterias cuentan con un flagelo que permiten a dicha bacteria moverse. Esto a medida que el flagelo rota, gira a la bacteria y la impulsa hacia adelante. Son capaces de crecer y desarrollarse de forma libre. La mayoría de las bacterias cuentan con esta característica, excepto las de grupos de bacterias que son de vida intracelular obligada, que necesitan pues otros parásitos, necesitan parasitar otros organismos vivos de los que obtienen tanto el alimento y la energía para sobrevivir. El tamaño de las bacterias puede variar desde los 0,5 y los 5 micrómetros de longitud. Entonces, para visualizarlas es necesario un microscopio. Las bacterias cuentan con una maquinaria enzimática. Dicha les permite tener fuentes de energía química constantes para desarrollar sus funciones vitales. Bueno, yo les voy a hablar de los tipos de reproducción, que primero empezaremos con su definición, y es que se conoce como reproducción celular o división celular a la etapa del ciclo celular en la que cada célula se divide para formar dos células hijas distintas. Es un proceso que se da en todas las formas de vida y que garantiza la perpetuidad de su existencia, así como el crecimiento, la reproducción de tejidos y la reproducción en los seres humanos. Yo les voy a presentar tres tipos de reproducción, que ahorita les voy a decir cuáles en la que pertenecen principalmente las bacterias. Primero empezamos con la mitosis, que es la forma más común de división celular de células eucariotas. Las bacterias son procariotas, así que aquí hay algo diferente. Entonces, en este proceso, la célula replica su material genético completamente. Para hacerlo, emplea un método de organización de los cromosomas en la región ecuatorial del núcleo celular, que luego procede a dividirse en dos. Entonces, en la mitosis, las células que participan son las células somáticas, que son las de nuestra piel, nuestro cabello, la de nuestros ojos, y se divide en cinco fases, que las veremos a continuación en líneas generales, porque aquí no son las bacterias, pues. Pasa primero por la interfase, que es donde duplica su material genético, y para después pasar a la profase, que en la profase aparecen lo que son los centriolos, los podemos ver ahí en la imagen, están los centriolos. Después de eso pasan a la metafase, en donde la metafase aparecen los microtúbulos que enganchan, como quien diría, a los cromosomas por la parte del centrómero, donde ya no tiene la membrana nuclear que veíamos en la profase. Entonces ya los puede tomar con esos microtúbulos en la metafase. Para la anafase lo que se encarga es de jalar esos cromosomas y dividir la carga genética en mitades hacia los centriolos. Para la telofase ya solamente es dividirse en dos células con mitad y mitad de carga genética. Entonces, al final nos quedan dos células con la mitad de la carga genética que había en la interfase, o dos células iguales a como eran antes de la interfase. Bueno, después pasamos a la meiosis. En la meiosis es un proceso más complejo que produce células haploides, tales como las células sexuales o gametos dotadas de variabilidad genética. En la meiosis participan las células de línea germinal, que son los espermatozoides o los óvulos, como decía en las líneas de arriba. Entonces, en la meiosis,
Lo que pasa es de que pasa por la célula por las mismas fases que la mitosis, pero dos veces. Entonces, primero hay una interfase, que primero empezamos con células diploides. En la interfase se hacen células tetraploides. De diploides se hace el doble, o sea, tetraploides. Después pasa la profase, aparecen los centriolos, se colocan en sus polos. En la metafase, los microtúbulos enganchan a los cromosomas que ya no tienen membrana nuclear y se alinean justo a la mitad. Por eso se llama metafase, de mitad. Y en la anafase se jalan a los cromosomas, telofase vuelven a hacer sus células y tenemos dos células que ahora son diploides. Entonces, esas células diploides ya no tienen interfase, ya solamente pasan a la profase directamente. Aparecen centriolos, metafase, los microtúbulos agarran a los cromosomas, anafase los centriolos jalan a los cromosomas y en la telofase se vuelven a juntar. Y ahora tenemos cuatro células que son haploides, porque no hubo interfase esta vez. Entonces tenemos cuatro células haploides. Después tenemos la fisión binaria, que aquí es lo que nos interesa, porque aquí es donde entran las bacterias. La fisión binaria o bipartición es una manera de reproducción asexual que se lleva a cabo en arqueas, bacterias y protozoos. Consiste en la duplicación del ADN y la división del citoplasma de manera simultánea, dando lugar a dos células hijas idénticas. La mayor parte de las bacterias se reproducen por fisión binaria, presentando una tasa de crecimiento de población exponencial. Por ejemplo, bajo condiciones óptimas, la bacteria Escherichia coli, se puede dividir una vez cada 15 o 20 minutos y en solo 11 horas su número puede superar los 8.500 millones. Esto pasa porque se hace de una se hacen dos, de dos 4, de 4 se hacen 8 y así va aumentando exponencialmente hasta que llega a puntos completamente increíbles como 8.500 millones. Entonces tenemos aquí la estructura de cómo es. Primero tenemos la célula, bueno, sí la célula, que tiene su ADN, perdón, su cromosoma, que es circular, lo vemos ahí, está en el centro. Después, para la siguiente fase, lo que hace es que la célula se empieza a alargar y el cromosoma se empieza a duplicar. Esta ya no es como la mitosis que se divide a mitad y mitad. Esta se duplica. Entonces se duplica y después pasa a, ¿cómo se dice? Como la telofase, a hacerse, a cerrarse, digámoslo así. Y al final forma dos células distintas que son, ahora sí que copias. Entonces son dos células copias. Y esas son las bacterias en realidad. Y es por eso que llegan a duplicarse mucho, porque de una salen dos, de 2 4, 4 8, 8 16, 32, 64 y se duplican a manera exponencial. ¿Dónde podemos encontrarlas? Pues realmente en muchas de las ocasiones surge esta pregunta, ¿no? ¿De dónde están presentes las bacterias? Y este es sencillo saber dónde, puesto que se encuentran entre las formas de vida más antiguas conocidas en el planeta. Hay cientos y aún miles de tipos de bacterias diferentes, y estas tienen la capacidad de vivir en distintos ambientes y medios inimaginables que están presentes en el mundo, pues. Por ejemplo, estas tienen la capacidad de vivir en el suelo, en el aire, en el agua del mar, en las profundidades de la corteza terrestre, aún en los alimentos. Estas se encuentran presentes en todos los alrededores, aún dentro de nosotros. Las bacterias se encuentran en casi todas las partes de la Tierra. Algunas especies pueden vivir en condiciones realmente extremas de temperatura y presión. El cuerpo humano está lleno de bacterias. De hecho, se estima que contiene más bacterias que células humanas. Las bacterias también habitan en todos los rincones de la casa. Los lugares donde encontramos bacterias son con frecuencia lugares húmedos como baños y cocina. Recordemos que las bacterias tienen distintas capacidades dependiendo el tipo de bacteria
el cual esté presente en el distinto medio. Como lo vimos anteriormente, estas tienen la capacidad de vivir y de acoplarse a los distintos medios en los cuales ellas se encuentran, ya sea dentro de nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en el medio alrededor en el que nos movemos, en las distintas plantas y en los distintos seres vivos. En la actualidad se sabe que incluso los parajes y hábitats más extremos como las fuentes termales, en las que se alcanzan hasta 400 grados Celsius de temperatura, pueden convertirse en el hogar para estos microorganismos. La importancia biotecnológica. Si bien las bacterias son organismos unicelulares procariontes que tienen un uso importante en la biotecnología para la producción de compuestos útiles en diferentes áreas, como en alimentos, cosmética, agricultura, ambiente y salud. Por lo regular, cuando oímos acerca de las bacterias, solo las consideramos como organismos patógenos que causan enfermedades. Pero no es así. Muchas de ellas son ampliamente usadas como organismos útiles. Por ello, estos organismos son objeto de estudio de diversas e importantes investigaciones científicas, de las que se han establecido numerosas aplicaciones biotecnológicas, que impactan directamente con beneficios en nuestra vida diaria. Importancia biotecnológica en la industria alimentaria. En la industria alimentaria se explotan las bacterias llamadas ácidas lácticas, debido a que proporcionan valor nutricional, vitaminas, endulzantes y olores a nuestros alimentos, tales como vegetales, quesos, carnes, bebidas alcohólicas, entre otras. Este tipo de bacterias no requieren de oxígeno en su metabolismo, es decir, son anaerobias y producen un compuesto durante su metabolismo llamado ácido láctico. De estas bacterias hay dos grupos, las heterofermentadoras y las homofermentadoras. Las primeras, además de producir ácido láctico, también producen dióxido de carbono, etanol y acetato, mientras que el segundo grupo solo produce el ácido láctico. Por ejemplo, las heterofermentadoras son usadas en los quesos confiriéndoles ese sabor tan característico. En el caso de la leche fermentada, el ácido láctico le da un sabor acidulado. Las bacterias que descontaminan. Las bacterias también degradan contaminantes del suelo y mantos acuíferos, ya sea atrapándolos en ellas o transformándolos en otros compuestos. Se han aislado consorcios de bacterias descontaminantes y también se han modificado genéticamente otras para que realicen esta función. La bioremediación es un proceso biotecnológico con un alto potencial para mantener áreas sin o con pequeñas cantidades de contaminantes, como hidrocarburos, plásticos, metales pesados, herbicidas, entre otros. Plásmidos. Las bacterias se caracterizan por contener plásmidos. Estos son un tipo de estructura con material genético, es decir, genes que son encargados de conferir características para sobrevivir ante situaciones adversas como la resistencia a los antibióticos. Gracias a técnicas de biología molecular y con la obtención, secuenciación, clonación y sobreexpresión de genes, los plásmidos pueden ser manipulados e incluso construidos en un laboratorio con el propósito de incorporarlos a bacterias denominadas transformantes. Este es el resultado de las técnicas de ADN recombinante, con las que se han introducido genes de otros organismos como plantas y animales en bacterias consideradas no útiles para producir proteínas recombinantes. Ejemplo, la bacteria Escherichia coli, considerada muchas veces como patógena, fue modificada genéticamente para producir insulina, la cual se extrae del medio donde se cultiva, se purifica y se comercializa para su uso en humanos diabéticos. De agallas a plantas transgénicas.
Cuando una planta tiene una herida producida por un daño mecánico, está la aparición de una agalla, debido a que tienen la capacidad de transferir material genético, un grupo de genes denominado DNT, del plásmido TI. Este mecanismo de inserción de genes es una herramienta biotecnológica para la obtención de plantas transgénicas. Son construidos en el laboratorio con genes específicos para que las plantas presenten características novedosas, como la producción de un compuesto o resistir ante el ataque de patógenos, herbicidas y a ciertos tipos de estrés, como altas y bajas temperaturas, salinidad y sequía principalmente. A continuación presentaremos las aplicaciones biotecnológicas de las bacterias. Una de las aplicaciones que pues ya muchos conocemos es de las bacterias del ácido láctico, que constituyen un amplio conjunto de microorganismos benignos que a partir de azúcares crean ácido láctico como producto final del proceso de fermentación. Las bacterias de ácido lácticas se han empleado para fermentar alimentos desde mucho tiempo atrás, y su uso más común son para elaborar productos lácteos fermentados, ya sea el queso, yogur o mantequilla. El hecho de que cuando fermentan crean un ácido hace que el producto resultante no sea adecuado para el desarrollo de la mayoría de otros microorganismos. De ahí que, además de producir un nuevo alimento de características diferentes, se crea un medio de conservación de alimentos tan vulnerables como la leche. Dentro de sus aplicaciones, de igual manera, las encontramos en la industria farmacéutica. Eh, de esta manera producen una variada gama de antibióticos, como ciertas cepas del género Streptococcus, y distintos métodos como ellos, géneros. También se encuentra la fermentación alcohólica, que es absolutamente de todas las bebidas alcohólicas se obtienen gracias a este tipo de bacterias. Tenemos la obtención de alimentos altamente calóricos y la producción de aditivos. También tenemos la obtención de vacunas. Las vacunas son los fármacos en los microorganismos patógenos. Ha sido modificado en mayor o menor medida para, una vez inoculado en nuestro interior, despierte la inmunidad. Bueno, la que ya conocemos de las vacunas, ¿no? El reciclaje de productos de desecho también. El reciclaje también es posible gracias a los microorganismos, y es que son ellos los que transforman químicamente la basura. Estas son las referencias que usamos para hacer estas diapositivas. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.